Secundaria tercer grado. Ciencias, química. ¿Cómo pueden manifestarse los cambios químicos? Reconocer diferentes manifestaciones que pueden llevarse a cabo en los cambios químicos. ¡Qué gusto saludarles, estudiantes de tercer grado de secundaria! Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, en la serie dedicada a la asignatura de Ciencias 3, Química de tercer grado. Esta serie ha sido producida por la Secretaría de Educación Pública para que puedan mantenerse al corriente en una forma diferente de aprender. Ya que permaneceremos en nuestros hogares, es conveniente mantener una buena relación con nuestra familia. Ser pacientes y tolerantes hará que estos días logremos una buena convivencia. Compartan sus aprendizajes y ejercicios con las personas a su alrededor. De este modo fomentarán el trabajo colaborativo. Sean puntuales con sus horarios y registren todos sus apuntes y tareas en su carpeta de experiencias. Así podrán retomarlos en su regreso a la escuela. En esta sesión hablaremos de los cambios químicos sencillos a su alrededor. El propósito es que al terminar puedan reconocer y describir algunas de estas alteraciones que se presentan en la vida cotidiana. Cada día, alrededor nuestro, ocurren varias transformaciones. ¿Cuáles se les ocurren? Algunas no son sustanciales, como los estados físicos del agua. Por ejemplo, el hielo, la lluvia, el vapor, como cuando la hierves en un recipiente. Sin embargo, en los cambios químicos no se recuperan las sustancias originales, como en la combustión. Así que les vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo pueden manifestarse este tipo de cambios? Los cambios químicos se dan en nuestro entorno e incluso en nuestros propios cuerpos, para llevar a cabo las diferentes actividades que realizamos. En los videos que tenemos para ustedes se mostrarán diferentes manifestaciones de ellos. Es preciso señalar que algunos cambios químicos suceden sin que se presenten modificaciones perceptibles. Ahora observen el siguiente video con atención e identifiquen las ideas principales. Tengan a la mano su carpeta de experiencias para que puedan tomar nota. ¿De acuerdo? ¿Saben lo que pueden encontrar en un centro de abastos? En este lugar hay gran variedad de artículos y productos. Muchos tipos de comestibles, frutas, verduras, pescados, mariscos, especias, luces de bengala. ¿Por qué se quema la bengala? El efecto más vistoso durante la combustión de las luces de bengala se debe a que la limadura de hierro o de zinc centellea. Algunos componentes de dichas luces son el nitrato de bario, que genera la flama ligeramente verde, y el aluminio, que da el aspecto plateado. El desarrollo de la pirotecnia implica muchas reacciones químicas. Por ejemplo, para la elaboración de los fuegos artificiales se utilizan compuestos como el nitrato de sodio, que en la combustión da una coloración amarilla. El nitrato de estroncio proporciona el rojo y el nitrato de cobre esparce luces verde esmeralda. ¿Por qué creen que las llamas de estas velas son de colores? Cuando los metales o sus compuestos se calientan a temperaturas elevadas, las llamas producen colores brillantes y característicos de cada material. Veamos el siguiente experimento. Tenemos agua en un recipiente. Ahora colocamos sodio. ¿Qué cambios podemos observar? Cuando dos o más sustancias entran en contacto e interactúan entre sí, sucede un cambio químico y se generan sustancias diferentes. Un ejemplo de ello se da cuando entran en contacto el agua y el sodio. Las sustancias interactúan para formar otras diferentes a las originales. Veamos esta otra reacción. Tenemos agua en un recipiente y se coloca con cuidado el potasio. También ocurre un cambio químico cuando entran en contacto el potasio y el agua. Entonces se forman hidróxido de potasio y gas hidrógeno. Durante este cambio se libera una gran cantidad de energía y el hidrógeno se inflama.
Es interesante conocer cambios químicos tan evidentes. ¿Qué otros cambios químicos ocurren sin que los percibamos con facilidad? ¿Piensan que en un refresco hay cambios químicos? Con un vaso de precipitados de 250 mililitros, un poco de agua y un popote, realicemos un sencillo experimento. Con el popote, soplamos varias veces en el agua. ¿Qué sucedió? El dióxido de carbono exhalado entra en contacto con el agua y al reaccionar con este compuesto, forma ácido carbónico. Esta sustancia está presente en los refrescos y es la responsable del picor que sentimos al ingerir una bebida gasificada. Los cambios químicos ocurren aunque no sean perceptibles a simple vista. De hecho, dentro de nuestro organismo suceden muchos cambios químicos que ni siquiera notamos. Veamos la siguiente cápsula. Es evidente la reacción química que ocurre entre el sodio y el agua. Sin embargo, algunas reacciones químicas no son tan fácilmente observables. Por ejemplo, en nuestro cerebro, las señales que forman recuerdos y pensamientos se mueven por las neuronas como cargas eléctricas. Una neurona se conecta a otra por medio de las dendritas. Estas, al recibir un estímulo eléctrico, provocan la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Dichos neurotransmisores permiten que los mensajes se transfieran y generen señales al resto de nuestro organismo. Sorpréndete. En el ambiente ocurren una serie de reacciones difícilmente perceptibles. Una de ellas es la formación de ozono. Mediante las reacciones de la fotosíntesis se produce oxígeno diatómico. Este oxígeno, que está en el ambiente, reacciona constantemente por acción de los rayos ultravioleta y da lugar a la formación de ozono. El ozono se concentra en la estratosfera y nos protege de los rayos ultravioleta del Sol. ¿Cómo podemos saber que ocurre un cambio químico si no lo vemos? En el experimento del agua y el dióxido de carbono que hicimos, no fue visible el cambio químico. Pero, si utilizamos un indicador como la col morada, podemos evidenciar un cambio que a simple vista no percibiríamos. El cambio de color del indicador detecta la formación de ácido carbónico. Observemos otra reacción. Preparamos una disolución de hidróxido de sodio y una disolución de ácido clorhídrico. Ahora los ponemos en contacto. ¿Qué cambios observamos? Ninguno. Aunque no es perceptible, de la reacción del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio se obtienen sal común o cloruro de sodio y agua. Algunas reacciones no producen vapores perceptibles, cambios de color o burbujeos como señales de cambio, pero sabemos que el producto resultante es distinto de las sustancias originales. Otras sí. Por ejemplo, al poner en contacto el ácido clorhídrico con el amoníaco, se forma cloruro de amonio, que se libera en forma de vapores blancos muy tóxicos.
Podemos decir que hay cambios químicos evidentes que dan señales de cambio y otros que suceden aun cuando no los vemos. Ejemplo de esto sería la digestión. Mientras saboreamos los alimentos, la digestión inicia con la masticación y algunas reacciones químicas. En el estómago, los alimentos se mezclan con los jugos gástricos. El movimiento del estómago y las reacciones químicas en él y en el intestino delgado terminan la transformación de los alimentos en sustancias que asimilamos. Así como ocurre durante la digestión, en el organismo existen muchísimas reacciones que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, la producción de melanina. La secreción de esta sustancia como respuesta a la incidencia de los rayos ultravioleta es imperceptible. Sin embargo, como consecuencia de esta reacción, podemos notar un oscurecimiento en nuestra piel. Algunas reacciones químicas generadas por actividades humanas son dañinas para la salud y el ambiente. Un ejemplo de ello es la formación de lluvia ácida. Algunas fábricas desechan un compuesto llamado dióxido de azufre. Este reacciona con el oxígeno de la atmósfera formando trióxidos de azufre. Al combinarse este último con el agua de lluvia, se genera ácido sulfúrico, el cual causa daños a las plantas y a diversas construcciones. En la elaboración de muchos productos, las fábricas generan contaminantes que arrojan a la atmósfera. A mayor demanda del producto, mayor producción y, por lo tanto, mayor contaminación. Busquemos reducir el consumo de productos industrializados e incluso buscar alternativas para sustituirlos. Muchos cambios químicos ocurren de manera natural, pero también pueden ser propiciados por los seres humanos. ¿Cómo se aprovecha esto en la industria? En la industria, el control de cambios químicos permite la obtención de muchos productos. Por ejemplo, la fabricación de productos de limpieza. Para la elaboración de jabones de tocador, se utilizan grasas animales y vegetales. Los jabones son sales de ácidos grasos y metales alcalinos que se elaboran a partir de una reacción química. La química es una ciencia interesante. Con los conocimientos de la química y la tecnología, se producen materiales que pueden beneficiar la vida de las personas. No se pierdan el próximo programa porque conoceremos más acerca de los cambios químicos. Estamos de regreso. En el video se mostraron algunos ejemplos de cambios químicos que ocurren en nuestra vida diaria, como los fuegos artificiales en las celebraciones. También se mencionaron las principales características de un cambio químico o reacción química. Con base en la información del video, los invitamos a responder. ¿Cuáles son las manifestaciones de los cambios químicos? ¿Cuáles son las principales características de un cambio químico? ¿Qué cambios químicos pueden identificar a su alrededor? Reflexionen sobre los beneficios que pueden tener los cambios químicos en su vida diaria y anótenlos en un breve texto. Para ampliar la información del texto que elaboren, les presentamos otro video que de manera general nos muestra en qué ámbitos se aprovechan los conocimientos químicos, cuáles pueden ser los impactos ambientales si no se utilizan los productos químicos de manera responsable y cuáles son los retos actuales de los procesos químicos. ¡Corre video! La química es la ciencia que estudia la materia, su estructura, composición, propiedades y transformaciones, además de investigar las relaciones entre la materia y la energía. Para facilitar su estudio, la química se divide en 4 grandes áreas: general, descriptiva, analítica y aplicada.
La química general se enfoca en los principios y teorías como los postulados, leyes, composición y comportamiento de la materia y la energía. La química descriptiva estudia la composición, propiedades y métodos de obtención de sustancias. Se divide en química orgánica e inorgánica. La orgánica estudia los compuestos que tienen las moléculas de carbono en su estructura, y la inorgánica o mineral estudia las propiedades y reacciones de los compuestos como ácidos, bases, metales, etc. La química analítica explica lo relacionado a las mezclas, sus componentes, cualidades y proporciones. Y finalmente la química aplicada atiende problemas especializados y se apoya de otras áreas como fisicoquímica, bioquímica, astroquímica, entre otras. Todos estos conocimientos pueden ser utilizados para satisfacer necesidades del ser humano. A esta aplicación de la ciencia se le denomina tecnología. Algunos ejemplos de la tecnología química son los siguientes: la conservación de alimentos, la mejora de propiedades nutricionales y los alimentos bajos en grasa, el desarrollo de medicamentos para prevenir o combatir enfermedades, creación de materiales sintéticos para elaborar ropa más liviana, térmica o reciclable, diseño de materiales resistentes y ligeros para la construcción de casas y edificios. Si bien la aplicación de la química ha permitido mejorar la calidad de vida de los seres humanos, el uso excesivo de sustancias químicas como limpiadores, detergentes, pesticidas e insecticidas ha generado consecuencias ambientales negativas. Por eso, el reto de la química es buscar nuevos productos y procesos menos contaminantes a la par de crear medidas preventivas para reducir el impacto ambiental. Quédate en Pruébate y continúa explorando más temas relacionados con química. En este segundo video se presentaron ejemplos específicos del uso de los conocimientos químicos en los ámbitos de la alimentación, la salud, el vestido y la vivienda. Con base en la información del video, los invitamos a realizar la siguiente actividad. Elaboren un tríptico o folleto en el que expresen la importancia de los cambios químicos y cómo pueden manifestarse. Además, piensen de qué manera se aprovechan los conocimientos químicos en diferentes ámbitos, con ejemplos específicos. También describan los retos actuales de la química. Por ejemplo, el consumo responsable de los productos químicos para el cuidado del medio ambiente. Pueden ampliar la información revisando su libro de texto o diferentes fuentes confiables, en revistas o internet si les es posible. Recuerden que es importante compartir esta información desde casa, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para tener contacto con sus familiares y amigos, ya que de esta forma podemos aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología. Además de que contribuimos a difundir nuestros conocimientos con los demás, para estar conectados y tener nuevas experiencias. Antes de despedirnos, les sugerimos que no se pierdan el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Lo más importante de cada tema y asignatura de secundaria lo tenemos para ti en los programas de Aprende en Casa, por lo que de manera rápida y sencilla puedes reforzar lo que estás viendo en la escuela. Conoce más en la página que aparece en la pantalla. Sabemos que tú, alumno y alumna de secundaria, dejaste atrás la niñez. Sin embargo, consideramos muy importante decirte que como ser humano eres extraordinariamente valioso para tu familia y para México, por lo que te deseamos muchas felicidades en este y cualquier otro día.
de la niña no se parece a otros. Lo celebraremos en casa por nuestro bien. Y aunque tú que estás en secundaria ya no eres un niño o una niña, queremos darte las gracias por llevar a tu familia y a México la alegría, la frescura y las ideas más geniales que te caracterizan en esta etapa. Disfruta con quienes te rodean y aprovecha cada momento de este festejo. María Rosaura Zapata Cano, excepcional maestra, pedagoga y pionera de la educación preescolar en México, nació en La Paz, Baja California, el 23 de noviembre de 1876. En su juventud, Rosaura Zapata viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Normal para Profesoras de Instrucción Primaria. Obtuvo el título de profesora de educación primaria en 1899 y tiempo después realizó estudios de psicología y pedagogía en la Escuela Normal y de Altos Estudios. La educación en México era parte de los asombros del progreso. Convencida Rosaura Zapata de la importancia de la enseñanza preescolar, solicitó al subsecretario de Instrucción Pública, Justo Sierra, apoyo para un moderno proyecto de arte pedagógico. La respuesta fue inmejorable. Pudo ir a Europa para investigar los novedosos sistemas de enseñanza preescolar de Federico Froebel, creador del concepto Jardín de Infancia, y Enrique Pestalozzi, considerado el padre de la pedagogía moderna. Aquel viaje fue el origen de sus hallazgos. Regresó en 1904 y fundó las escuelas de párvulos, o sea, los primeros jardines de niños en México. Estableció que el juego, el baile, los cuentos y fábulas eran actividades que respondían a los intereses del pequeño educando. Creó una auténtica revolución. En 1910, otra revolución transformó a México. Rosaura Zapata, en esos años, impartió clases en la Escuela Normal y durante el gobierno de Venustiano Carranza inauguró el primer jardín de niños en Veracruz. La educación en la primera infancia era una realidad. En 1928, nombrada inspectora general de jardines de niños de la Secretaría de Educación Pública, estableció el Sistema Nacional de Educación Preescolar. María Rosaura Zapata Cano es una de las grandes maestras de México. Su obra mereció, entre otros, dos importantes reconocimientos: la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 50 años de labor educativa y la Belisario Domínguez, que es la máxima condecoración que el Senado de México otorga a los ciudadanos más eminentes. Rosaura Zapata Cano, pionera de la educación preescolar, murió en la Ciudad de México el 23 de julio de 1963. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Historia. La participación ciudadana. Reflexionar sobre la importancia de la transición y apertura democrática en México para favorecer la participación ciudadana. ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la programación de Aprende en Casa, donde podrán acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado. Todas las sesiones aquí transmitidas les serán de gran ayuda para mantenerse activos en esta última parte del ciclo escolar, de manera que cuando regresen a sus escuelas habrán avanzado en su formación académica. Esta sesión dedicada a la participación ciudadana corresponde a la asignatura de Historia de tercer grado. Nuestro país está regido bajo un sistema democrático que nos permite elegir a nuestros gobernantes e involucrarnos en algunos asuntos de gobierno, pero para poder llegar a este punto hemos tenido que recorrer un largo camino. Durante mucho tiempo, la inconformidad de la población ante diversas situaciones sociales se ha expresado en movimientos o protestas, ya que las personas buscan que sus demandas sean escuchadas y atendidas por los gobiernos en turno.
A continuación, veremos una cápsula al respecto, no sin antes invitarlos a reflexionar sobre la importancia de la transición y apertura democrática para favorecer la participación ciudadana. No olviden tener a la mano cuaderno y pluma para hacer sus anotaciones. Actualmente, los movimientos sociales en México y sus demandas son muy diversos. Algunos grupos piden una mayor libertad sexual. Otros buscan mejores condiciones de trabajo, mejores salarios o incluso la destitución de líderes sindicales. Grupos juveniles e intelectuales buscan desde hace varios años la legalización del consumo de ciertas drogas. Y también han ocurrido manifestaciones en contra de la violencia, donde diversos sectores de la sociedad han exigido a las autoridades acciones concretas para erradicar el crimen y el clima de violencia. Esto solo muestra cómo la sociedad mexicana tan diversa continúa buscando lo que para cada quien significa una mejor forma de vida. Hay un estancamiento económico en el país desde el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Un estancamiento que nos ha llevado a un desastre prácticamente durante el sexenio de Vicente Fox y el actual, de Felipe Calderón. Sin que esto quiera decir que los gobiernos de Salinas y los gobiernos de Zedillo no tuvieran también ese retroceso. México está teniendo un decrecimiento económico. Estamos no solamente menos de la mitad del crecimiento económico que teníamos antes de Miguel de la Madrid. Durante todos los sexenios del siglo XX, México tuvo un crecimiento de más de 5%, a veces de más de 7%, cerca del 8% de PIB, crecimiento por ingreso per cápita. Pero desde Salinas de Gortari a la fecha, el crecimiento del país ha sido de menos 3%, de 2.7, 2.8, 2.3 a 1.7 y ahora a menos 0. De manera que estas son las mejores condiciones, la pobreza, para que la violencia social pueda aflorar. Creo que las condiciones sociales en México se han agravado. Ahora la mayor parte de la población mexicana que trabaja lo hace en el sector informal. Y esto significa que lo hace sin seguridad médica, sin pensiones y también sin seguridad de continuar con el empleo. Son condiciones tristes, lamentables del país que pueden acrecentarse con injusticias. Este tipo de injusticias pueden irse repitiendo en muchas zonas del país y esto producir una gran inestabilidad social. Si México no viviera estas condiciones de pobrezas extremas, no habría tanta fuerza, no tendría tanta fuerza el crimen organizado, particularmente como el narcotráfico, que proporciona a muchas zonas rurales del país condiciones de vida que el gobierno federal no ofrece. Los movimientos de las últimas décadas del siglo XX surgieron por el descontento social ante la falta de libertad de expresión, la falta de espacios para manifestar ideas o aspiraciones y las crisis económicas que cada vez sumían en la pobreza a más población. Aquellos movimientos iniciaron una transición democrática, fortalecieron el papel de la sociedad civil y lograron una mayor libertad de expresión para la sociedad de la actualidad. ¿Qué les pareció este segmento? Interesante, ¿verdad? Sobre todo porque toca temas que resultan cercanos a nosotros. La sociedad mexicana continúa haciendo demandas para alcanzar mejores condiciones de vida. Por ejemplo, que hombres y mujeres tengan una vida libre de violencia y que se reconozcan todos los derechos para las mujeres.
¿qué otras demandas creen que deban ser atendidas? En esta emisión queremos que reflexionen acerca de cuáles son las razones por las que las personas deciden organizarse y llevar a cabo protestas sociales. ¿Creen que esa es la única forma de expresarse para hacer peticiones al gobierno? ¿De qué otra manera pedirían que sus necesidades sean atendidas? Deben tener presente que una de las razones por las que la sociedad se organiza es exigir a los gobiernos que abran las posibilidades de garantizar una vida digna para toda la población. ¿Es necesaria la participación ciudadana para lograr que la vida de la población mejore? ¿Qué piensan al respecto? Los invitamos a ver el siguiente segmento sobre la importancia de la participación ciudadana. ¡Corre el video! Al iniciar la década de 1970, el sistema político mexicano se caracterizaba por su autoritarismo y su negativa a reconocer a la oposición y permitirle intervenir en el escenario político. El partido oficial era la única vía reconocida para acceder a algún cargo de elección popular. Los medios de comunicación estaban sujetos a un escrutinio constante y había muchas restricciones a la libertad de opinión en cuestiones políticas. La represión de los movimientos obreros y políticos, así como del movimiento estudiantil de 1968, llevó al desencanto de buena parte de la población mexicana. A principios de la década de 1970, la sociedad mexicana se había transformado completamente. De ser una sociedad predominantemente rural, con una base de la economía agraria, pasó a convertirse en urbana con algunas ciudades industrializadas. El sistema político creado a partir de 1929 ya no respondía a sus demandas y la necesidad de una reforma política se hizo evidente. Para decirlo de otra manera, entre una sociedad plural y un sistema político monopartidista había una enorme fractura. Bueno, yo creo que la causa más profunda de esta transformación es que México era ya, desde los años 60 y 70, una sociedad modernizada. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad en donde la diversidad política e ideológica coexistía. Y sin embargo, nuestro sistema político era un sistema político en donde una sola fuerza, un solo partido político, llegaba a ocupar los puestos de representación. La primera reforma en esta materia sucedió en 1977. México fue a unas elecciones, las de 1976, en donde apareció un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, que por supuesto obtuvo el 100% de los votos válidos. En aquel entonces el partido tradicional de oposición, Acción Nacional, no pudo postular un candidato porque en su asamblea no llegó a un acuerdo. Y entonces el secretario de Gobernación de esos años, Reyes Heroles, diseñó la reforma del 77, permitió la entrada de nuevos partidos al mundo electoral. En aquel año el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano, pero en sucesivos años entraron otros partidos y modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, agregando 100 diputados plurinominales. ¿De qué se trataba? De inyectarle pluralidad a la Cámara de Diputados. Esa fue la primera reforma. Y México vivió a lo largo de los últimos años 60, de los años 70, una enorme conflictividad. Conflictos en los centros de educación superior, conflictos en el campo, en el mundo laboral. Apareció en México una guerrilla urbana y una guerrilla rural, nuevos partidos, nuevas publicaciones. Y creo que es esa diversidad política e ideológica la que impulsa a sintonizar las instituciones de la política con esa realidad. Y eso sucede entre 1977 y 1997. Se llevan a cabo una serie de reformas sucesivas que primero permiten la entrada de nuevos partidos políticos, que crean nuevas instituciones electorales para inyectarle condiciones de imparcialidad a la contienda y finalmente reformas que tienen que ver con crear condiciones equitativas en la contienda electoral.
En las elecciones presidenciales de 1976, solo hubo un candidato, José López Portillo, por el PRI. Además, la apatía de la población se hizo evidente en los altos índices de abstencionismo. Como una respuesta a la creciente inconformidad y apatía de la población, en 1977 se llevó a cabo una reforma electoral conocida como la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En ella se reconoció a los partidos políticos como el vehículo para acceder a cargos de elección popular y se establecieron los requisitos que debían cumplir para ser registrados y participar en la vida política. También facilitó el acceso a la Cámara de Diputados de los partidos políticos minoritarios a través del establecimiento de 100 diputados plurinominales. Estos no eran elegidos por los ciudadanos, sino asignados a cada partido en virtud del porcentaje total de votos obtenido en las elecciones nacionales. Una vez que nuevos partidos entran a la escena electoral y una vez que en la Cámara de Diputados convive de mejor manera la pluralidad, pues por supuesto que las fuerzas opositoras van a demandar nuevas y más profundas reformas. Hubo reformas en 1986, en 93, en 94 y en 96, lo cual nos habla de que era necesario ajustar demasiadas cosas. Pero para no abrumarlos, luego de que entraron los partidos políticos a los que artificialmente se mantenía marginados, se modificaron las instituciones electorales. Quizá algunos recuerdan que en 1988 fuimos a unas elecciones realmente competidas, donde el procesamiento de los resultados fue muy cuestionado. Metafóricamente se habló de la caída del sistema. Fueron aquellas elecciones en donde compitieron por el lado del PRI Carlos Salinas de Gortari, por el lado del Frente Democrático Nacional el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por el lado del PAN Manuel Cloutier. Eran ya elecciones auténticamente competidas, pero a la hora de procesar la información, pues esta no fluyó con suficiencia y hasta la fecha se sigue discutiendo los resultados de aquella elección. Ese fue otro acicate para una nueva reforma. En 1989 y 90, la Comisión Federal Electoral desaparece y se crea el Instituto Federal Electoral, y en esa reforma se crea el Tribunal Federal Electoral. Ya existía un antecedente, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero un tribunal para desahogar los conflictos electorales por una vía jurisdiccional. Y creo que la última gran reforma, la de 1996, fue la que logró crear condiciones equitativas de la competencia. Ya en 1991 y 1994 creo que el IFE contó con pulcritud los votos. Sin embargo, las condiciones de la competencia eran muy asimétricas y en 1996 los diputados lo que hicieron es, para reformar esas condiciones de la competencia y hacerlas equitativas, incrementar el financiamiento a los partidos, repartirlo de manera más equilibrada, poner topes a los gastos de campaña, multiplicarlas como las facultades fiscalizadoras del Instituto Federal Electoral, establecer qué tipo de financiamiento estaba prohibido, y por el otro lado, el legislador reformó la manera en que los partidos políticos iban a tener acceso a los medios. Y por la vía de equilibrar las condiciones en los grandes medios masivos de comunicación y de incrementar el financiamiento a los partidos, creo que construyeron esas condiciones equilibradas. Las elecciones presidenciales de 1988 generaron gran expectación entre la población mexicana. La participación de la ciudadanía aumentó considerablemente a favor del candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. A pesar de ello, se declaró el triunfo del candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari. Las sospechas del fraude electoral crecieron y miles de personas se manifestaron en contra de lo que consideraron una nueva imposición. Esto hizo necesaria la creación de una institución autónoma que organizara y vigilara las elecciones. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, que se encargaría de la organización de los procesos electorales, el cómputo de los votos, el registro de candidatos y la creación de un padrón electoral. Como pudimos observar, una de las principales razones por la que la población se organizó para protestar fue porque hasta hace algunos años no existía en nuestro país apertura
democrática. Todo el poder político se encontraba en manos de un solo partido que se encargaba de dominar casi todas las esferas de gobierno. Las puertas para que las demandas de la población fueran escuchadas se encontraban cerradas. La participación ciudadana tenía que buscar la manera de hacerse notar y comenzó a hacerlo a través de protestas y movimientos sociales. Gracias a que la democracia en nuestro país tomó fuerza, se dio la posibilidad de que las diferentes voces y sus demandas fueran escuchadas. ¿Comprenden por qué era importante que el sistema político mexicano se reformara? ¿Cómo participa actualmente la ciudadanía? ¿Los mexicanos nos organizamos para participar? ¿Qué medios utilizamos? ¿Son los adecuados? ¿Qué otros propondrían? Reflexionemos juntos para valorar si es suficiente con ejercer el voto en las elecciones o bien necesitamos estar atentos a cada paso que den nuestras autoridades. Pensemos cómo se vive la democracia en nuestro país. Veamos el siguiente video al respecto. Bueno, la ciudadanía jugó un papel fundamental, no solamente porque a lo largo de todo este proceso acudió a las urnas a votar, que eso es algo muy importante, sencillo pero muy importante, es la piedra de toque de cualquier sistema democrático, sino porque además son ciudadanos los que en el Instituto Federal Electoral son los funcionarios de las mesas directivas de casillas. Pero ya en términos más generales, este proceso de transición democrática también estuvo acompañado de la emergencia de un número muy grande de agrupaciones no gubernamentales en muchos terrenos. Tenemos hoy en México ONGs pues, que luchan por la vigencia de los derechos humanos o por los recursos naturales o organizaciones feministas o gays, es decir, además de las añejas organizaciones de la sociedad como sindicatos, agrupaciones agrarias, agrupaciones empresariales. Y yo creo que esta trama también tuvo un jalón en su construcción durante los años 70, 80 y 90. Y bueno, pues son ciudadanos también los que generan el contexto de exigencia a los partidos a través de las organizaciones de observadores electorales, son ciudadanos los que realizan pues, la crítica académica a lo que sucede en el mundo de la política, son ciudadanos los periodistas que hacen el seguimiento de la vida pública en México. Pues para decirlo de otra manera, la democracia se construye para que la ciudadanía pueda expresarse y para que la diversidad política pueda coexistir y pueda competir de manera institucional, pacífica, ordenada. Por desgracia, la participación viene decreciendo. No tengo aquí ahora las cifras, pero si uno compara las elecciones intermedias de 91, de 97 y de 2003, la participación ha venido cayendo. Si uno compara las elecciones presidenciales de 94, 2000 y 2006, el porcentaje de votantes ha venido bajando. Y yo creo que este es un foco, una llamada de atención, sobre todo a los partidos, a los gobiernos, a los políticos, porque también hay que decirlo, parece haber un cierto desencanto con la actividad de la política. La democracia no aparece, no cae del cielo, sino que es una construcción, y una construcción que ha costado muchos trabajos, muchos conflictos, incluso ha costado muertes, sacrificios, pero que finalmente estamos logrando, nunca hay que echar las campanas al vuelo, pero estamos logrando que esa diversidad que se encuentra en las escuelas, que se encuentra en los centros de trabajo, que se encuentra incluso en las mesas de las familias, que esa diversidad pueda convivir pues, de manera natural y armónica. En la década de 1970 se dieron los primeros pasos del proceso de transición democrática en el país a través de leyes que facilitaron a la oposición el acceso a los cargos de elección popular. La creación del IFE en 1990 y la creciente participación ciudadana fueron otros elementos que impulsaron la democratización de la vida política mexicana. Sin embargo, al iniciar el siglo XXI, aún existen varios retos que se deben afrontar.
Como pudimos observar, la transición democrática en nuestro país resulta una pieza clave para que la población pueda involucrarse en asuntos que son de su interés, pues busca beneficiar a diversos sectores de la población. Sin embargo, aún no es suficiente, todavía quedan muchas tareas pendientes. Así es, aún falta un largo camino por recorrer, pero sin duda la apertura democrática ha permitido que la ciudadanía participe en los procesos electorales, vigile su transparencia y denuncie cuando se presentan actos de corrupción, y también ha posibilitado que las demandas sociales sean canalizadas a diversas instituciones para ser atendidas. ¿Qué instituciones han sido fundamentales para la democracia en México? ¿Cuándo inició la transición democrática en nuestro país? ¿Consideran que las demandas de la población han sido resueltas a partir de la apertura democrática? ¿Es importante participar como ciudadanos? ¿Cómo podemos organizarnos para resolver los problemas que nos aquejan? Respondan individualmente estas preguntas, compartan sus respuestas con sus familiares e incorporen sus notas en su carpeta de experiencias. Así, cuando regresen a clases también las podrán comentar con sus maestros y compañeros. Llegó el momento de despedirnos, pero antes los invitamos para que aprovechen cada momento para aprender algo nuevo y compartirlo con los demás. Tal vez el estar tanto tiempo en casa no es la forma en la que esperaban pasar estas semanas. Sin embargo, es una circunstancia que no podemos cambiar. Por eso les pedimos que no se desesperen. La paciencia y tolerancia son claves. Los esperamos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¿Ya conoces los programas de Aprende en Casa para secundaria que hicimos para ti? No te los pierdas en nuestra programación y recuerda, si quieres aprender más sobre la asignatura de historia, no dudes en consultar la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Hola, ¿qué tal? Hoy es momento de hacer nuestra pausa de 5 minutos y los invito a todos que nos pongamos derechitos en la silla donde estamos, pongamos los pies bien plantados en el piso, y hoy vamos a empezar con una actividad muy sencillita que todos nos pueden acompañar. Vamos a tomar el brazo derecho y lo vamos a pasar por la espalda con 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ahora con el otro brazo, igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajamos un poquito los brazos después de todo este tiempo que han estado sentados. Y cruzamos también de nueva cuenta el brazo derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora nos vamos a parar y vamos a ponernos a un costado de nuestra silla. Y vamos a empezar a mover un poquito la cintura hacia los lados, un poquito, adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a bajar un poquito las piernas y vamos a utilizar nuestra silla como una parte para recargarnos y poder también hacer esto en el horario de clases, en el horario de escuela o en cualquier pausa que tengamos. Y vamos a tomar la pierna y vamos a estirar la pierna de atrás y doblando un poquito la derecha adelante.
Cambiamos. Y así como tenemos la silla, nos vamos a estirar la espalda un poco hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así, un poquito volteando para arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. De frente a nuestra silla, vamos a sentarnos y vamos a abrazar la silla como si fuera un huevito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así como estamos, vamos a tratar de tocar el lado derecho de nuestro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la misma manera para estirar todo el tronco y poder estirar muy bien la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así como estamos, los brazos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora igualmente los brazos hacia arriba, pero estirando toda la espalda y volteando para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aflojamos los brazos. Y este tipo de actividades los pueden hacer en la escuela, en el trabajo, en el salón de clases, inclusive en el salón de maestros, donde ustedes también tienen la capacidad de poder hacer pausas activas y relajar un poquito el cuerpo. Suma Minutos es un proyecto y un programa que está dedicado a hacer conciencia sobre las habilidades del cuerpo y 5 minutitos para nuestra salud. Gana coronavirus tembi ndabakana. Tengo donanda tehe aunada uyiga tembi. Noto coronavirus nageto ena corona ndabaka. Gehenda virus ondabaka tembi. Gebenta hundaya. Ekut pemborohan indaya. Yarin shan devuya. Yada bumbakan davuya. Pagaya han shan zaki. Yada zada zuhun ndabaka yovuya. Zahada zah. Pagaya zuhan yevaka ohinga zaki shanho. Yada zada yemei. Shitzah. Sahlin caro tratamiento ya. Gana coronavirus o que tarotun COVID-19. Vale que China na no broshiran shin mowi. Que betsu teknina enanda te toikana. Page bugezu ya zuban haina. Ano ya hingeza kishan ho dihapanda pana. Da uya na shige buge yemei nda wakawi na. Hinget soda gan sandan hinana. Genanda waka yobu di yeshtan lana. Hanganang hawut zahtogan shu ya shan ho. Hinga mega pambuna yo. Shine kuya hinga mega hong muya hang itenguya ihanda thena. Zahtogan sofu. Zahtogan forshu bagende tokkinin hatsnanda waka yobu. Nuna coronavirus tembi. Sabemos que tú, alumno y alumna de secundaria, dejaste atrás la niñez. Sin embargo, consideramos muy importante decirte que como ser humano, eres extraordinariamente valioso para tu familia y para México. Por lo que te deseamos muchas felicidades en este y cualquier otro día. Un, dos, tres, mueve los pies. Tan 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 tan. Musi, juguemos otra cosa. Ya me aburrió esto del ballet. ¿De verdad? Sí. A mí me encanta. Ay, Brige, mira, cuando bailo, hasta siento que vuelo. Ay. Deberías venir a practicar conmigo. ¿Qué? No. No me gusta eso del ballet. No tiene chiste. Solamente son saltitos y giros y vueltas. Brige, ¿qué dices? El ballet forma parte de la danza. Y la danza es una de las 7 bellas artes. Y es muy divertida. Sí, es verdad.
Puedes hacer muchos movimientos, como los que yo he aprendido en clase. Mira, este movimiento se llama asamblea, balance, y este se llama piqué. Sí, Piqué, sí. No sé quién es Piqué, sí, Piqué es un futbolista, un futbolista de fútbol, sí. No, Brige. Piqué es un movimiento de ballet donde caminas con un pie en el suelo y otro en el aire. Sí, claro. Mira, levantas los brazos elegantemente, te paras de puntitas y... 1, 2, 3, 1, 2, 3, mueves los pies. ¡Ay! 1, 2, 3, pues yo prefiero 1, 2, 3, 1, 2, 3, muevo la espada. Pues mira qué bien, Brige. Precisamente la esgrima está basada en los movimientos del ballet. ¡Oh! ¿En serio? Sí, es verdad lo que dice Santiago. Por ejemplo, las posiciones de ballet más tarde se convirtieron en el ataque de esgrima. ¡Fua! ¡Oh, wow! ¿Cómo le hiciste, Musi? ¡Oh, el ballet es mi nueva cosa favorita en la vida! Sí, y te voy a enseñar un paso de esgrima de ballet, un movimiento impresionante. Mira, fíjate bien, ¿eh? Sí, fíjate bien. Pero ten mucho cuidado, Brige. No te vayas a... ¡Wow! ¡Caer! ¡Ay! ¿Estás bien, Brige? A ver. Sí estoy bien. Aunque aún no me salen los movimientos de ballet, sí me salen las caídas de ballet. ¡Ay, Brige! ¡Ay! ¡Sí me salen! ¡Anda, Brige! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Moshi, ¿estás segura de que este traje es el que usan los espadachines de esgrima? Sí, claro. Estoy segura. Entonces ahorita salgo, ¿eh? ¡Y ya! ¿Eh? ¡La espada! ¡Estás muy chistoso! Sí, es muy chistosa la espada. Yo pensé que te reías de mi traje de espadachín. Este Día del Niño y de la Niña no se parece a otros. Lo celebraremos en casa por nuestro bien. Y aunque tú que estás en secundaria ya no eres un niño o una niña, queremos darte las gracias por llevar a tu familia y a México la alegría, la frescura y las ideas más geniales que te caracterizan en esta etapa. Disfruta con quienes te rodean y aprovecha cada momento de este festejo. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Matemáticas. Objetos con volumen. Que las alumnas y los alumnos apliquen las fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos en casos y ejemplos concretos del día a día. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria?
Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Les recordamos que si nos lo proponemos, juntos lograremos superar esta contingencia. Y una de las cosas que podemos hacer es practicar el trabajo colaborativo en nuestras casas. Además de ser pacientes, mantener la tranquilidad y fomentar relaciones basadas en la empatía con nuestras familias, ya que si llegamos a sentir estrés o tristeza, probablemente sienta lo mismo alguien más en nuestro hogar. Por eso, tomar una actitud positiva será la clave para asentar un buen ambiente de aprendizaje en nuestros hogares. Dicho lo anterior, les proponemos revisar un tema que han venido estudiando desde el primer grado. Nos referimos al cálculo del volumen de figuras geométricas, en particular los cilindros y conos. Si bien anteriormente revisaron el origen de estas fórmulas, ahora es momento de que apliquen ese aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, para esta sesión se espera que estimen y calculen el volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables implicadas en las fórmulas. Para saber cómo se hace esto, las y los invitamos a ver con mucha atención el siguiente video. En segundo año comenzaron con el estudio de los cuerpos geométricos. ¿Recuerdan qué tipo de cuerpos son estos? Los cuerpos geométricos, tales como prismas, pirámides, cilindros y conos, aparecen a menudo en nuestra vida diaria, por lo que frecuentemente resulta necesario calcular sus volúmenes. Veamos. Ya conocemos las fórmulas para calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos. Por ejemplo, el volumen de un prisma recto es igual al área de la base multiplicada por la medida de la altura. Esta fórmula permite calcular el volumen de cualquier prisma recto cuya base sea un polígono. Observemos cómo cambia la base de los prismas al aumentar el número de lados. Si se continúa aumentando el número de lados de la base, los prismas sucesivos se aproximan cada vez más a un cilindro. Comenzamos con un prisma que tiene como base un triángulo equilátero. El volumen es el área de la base por la altura del prisma. Aumentamos un lado a la base. Con la base cuadrada, un lado más y obtenemos un prisma cuya base es un pentágono. El área de la base pentagonal es el perímetro del pentágono por apotema sobre 2. Y el volumen del prisma correspondiente es el área de la base por la altura. Si seguimos aumentando el número de lados del polígono, el volumen se calcula de la misma manera. En cualquier caso, sin importar el número de lados, el área de cualquier polígono regular puede escribirse como su perímetro por la apotema sobre 2. Y el volumen del prisma regular es simplemente el área de la base multiplicado por la altura del prisma. Aumentando cada vez más el número de lados de la base del prisma, el polígono se aproxima cada vez más a un círculo. Al aumentar el número de lados, la apotema de los polígonos se aproxima al radio del círculo. Pero la fórmula para el área de la base sigue siendo perímetro por apotema sobre 2. Así es, el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Y la apotema se convierte en el radio del círculo. El volumen del cilindro resultante es, por lo tanto, el área del círculo por la altura del cilindro. Área de la base por altura. Obtengamos ahora la fórmula para calcular el volumen de un cono. Tomen un cono y un cilindro que tengan la misma altura y el mismo círculo como base. Llénelo con arena. Vaciamos el contenido en el cilindro. Repetimos esto hasta llenar el cilindro.
Parece que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono si ambos tienen la misma altura y base. Y entonces, ¿cómo podremos expresar la fórmula para obtener el volumen del cono? Sabemos ya que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es volumen igual a área de la base por altura. Y como acabamos de ver, un cono de la misma altura y con la misma base parece que tiene la tercera parte del volumen del cilindro. Entonces, para calcular el volumen del cono, hay que multiplicar el área de la base por la altura y dividir entre 3. Pero solo hemos obtenido experimentalmente la fórmula del volumen del cono. ¿Habrá alguna manera matemática de obtenerla? Al igual que con el cilindro, la fórmula del volumen del cono puede obtenerse mediante una sucesión de pirámides rectas, en la que se aumenta el número de lados de la base, manteniendo constante la altura hasta llegar a la base circular del cono. El volumen de una pirámide está dado por área de la base por altura sobre 3. ¿Notaste lo que pasó? La fórmula para calcular el volumen de un cono es también área de la base por la altura sobre 3, donde el área de la base es pi por radio al cuadrado, lo cual confirma la fórmula obtenida comparando los volúmenes del cono y del cilindro vaciando arena. Existen distintas maneras de obtener las fórmulas de los volúmenes de los cuerpos geométricos. Sin embargo, los cálculos pueden ser complicados y engorrosos. A lo largo de la historia, los matemáticos estuvieron preocupados por la obtención exacta de los volúmenes de los cuerpos. Arquímedes obtuvo algunas de las fórmulas del volumen de cuerpos geométricos. ¿Quieren conocer más sobre la obra de este matemático griego, uno de los más importantes del mundo antiguo? Arquímedes de Siracusa es conocido hoy como una de las más grandes figuras en ciencias y matemáticas de la antigüedad. Los sabios de su época lo reconocían llamándolo el maestro, el geómetra, el gran sabio. Arquímedes nació en el año 287 a.C. de nuestra era en Siracusa, Sicilia, donde vivió casi toda su vida. Entre sus obras más famosas se encuentra Sobre la esfera y el cilindro, en la cual introduce algunos de los fundamentos del cálculo diferencial e integral. Arquímedes murió en el año 212 antes de nuestra era, cuando el ejército romano tomó la ciudad de Siracusa. A pesar de las órdenes del cónsul romano Marco Claudio Marcelo de respetar la vida del sabio, Arquímedes murió en manos de los invasores romanos durante el asalto a la ciudad. Cuenta la anécdota que unos soldados lo encontraron haciendo operaciones y dibujos en la arena de la playa. Los soldados pisaron sus cálculos, a lo que Arquímedes protestó furioso y uno de los soldados le dio muerte. Se dice que sus últimas palabras fueron: "No molestes a mis círculos". Según los historiadores griegos, por deseo expreso de Arquímedes, el resultado principal de Sobre la esfera y el cilindro fue grabado en su lápida como epitafio. En la lápida de su tumba se grabó el símbolo pi y la siguiente figura, lo cual significa que el volumen de la esfera es 2/3 partes del volumen del cilindro que la contiene exactamente. Arquímedes llegó a este sorprendente resultado matemático a través de una serie de cálculos geométricos y deducciones lógicas que, 18 siglos más tarde, serían retomados por Cavalieri, Newton, Leibniz y otros para desarrollar el cálculo integral y diferencial. Verifiquemos empíricamente el resultado grabado en la lápida de Arquímedes. Tomemos una esfera de radio R y el cilindro recto que la circunscribe. Llenemos el cilindro con agua y sumerjamos la esfera en el cilindro. ¿Qué crees que suceda? Se derramó mucha agua. ¿Cuánta?
El líquido que se derramó corresponde a 2/3 partes del volumen del cilindro, pues solo nos quedó 1/3 del agua que había en el cilindro. Es decir, el volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro, que es el resultado que encontró Arquímedes. Pero en este caso, la altura del cilindro es igual a 2 veces el radio. Y al multiplicar, obtenemos que la fórmula para calcular el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Aunque este no es el procedimiento que siguió Arquímedes, puedes consultarse acerca de su vida y de cómo llegó a este resultado en la siguiente página de internet. Busquen a su alrededor cosas que tengan forma de estos cuerpos geométricos. Un tinaco, un envase de refresco, un silo para almacenar semillas o un cono para beber agua. Y apliquen las fórmulas que vimos hoy para conocer su volumen. ¡Hasta la próxima! Lo más interesante de que estudien las figuras geométricas es que las pueden encontrar representadas en varios objetos de su entorno. Y las fórmulas que están aprendiendo las pueden usar para conocer las medidas de estos objetos. ¿Creen que sea importante conocer el volumen de las cosas que hay a su alrededor? ¿Para qué usarían esta información? Las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Cómo pueden calcular el volumen de una lata? Que ni más ni menos es un cilindro. José suele tomar refresco y generalmente la compra en su presentación de lata. Pero le ha surgido la duda si en verdad la lata contiene 355 mililitros de volumen. Así que tomó una regla y se da cuenta que el radio de la lata es igual a 3.3 centímetros y su altura igual a 10.37 centímetros. Para comprobar que el volumen de la lata es de 355 mililitros, hay que recordar la fórmula para calcular el volumen de una forma cilíndrica, como la lata del refresco, la cual se calcula multiplicando el valor de pi por el valor del radio al cuadrado y por su altura. Se conoce el valor de la constante pi, que es aproximado a 3.1416. El valor del radio es 3.3 centímetros y de la altura es 10.37 centímetros. Sustituyendo dichos valores, se obtiene para pi 3.1416 que multiplica al valor del radio, sin olvidar que este valor se tiene que elevar al cuadrado y por último se multiplica por el valor de la altura. Sin embargo, para poder multiplicar estos números, primero hay que conocer el verdadero valor del número que tiene potencia. Es decir, 3.3 por 3.3 es igual a 10.89 y las unidades son centímetros al cuadrado. Una vez que se multiplican estos tres números, se obtiene el valor igual a 354.77 y las unidades son centímetros al cuadrado por centímetros, dando centímetros al cubo. Algo que se tiene que recordar es que un centímetro al cubo es igual a un mililitro. Haciendo este cambio de centímetros al cubo por mililitros, se tiene que el volumen de la lata es igual a 354.77 mililitros, que es aproximado a los 355 mililitros que se esperaba comprobar. Redondeando este resultado, se comprueba que un refresco en su presentación de lata sí contiene esta cantidad. Es muy probable que en sus casas puedan encontrar alguna lata. Por favor, búsquenla y observen si tiene forma cilíndrica. Y si es así, practiquen calculando su volumen. Ahora, las y los invitamos a aprender cómo estimar el volumen de un barquillo, el cual tiene forma de cono, solamente que carece de un lado que le sirva de base. Así es, y para ello les presentamos el siguiente video. Al salir de la escuela, Sofía compró 2 helados, uno para ella y otro para su papá. Pero como hacía mucho calor, a su papá se le cae la bola de su helado. Entonces,
¿Qué cantidad de helado le quedó si se sabe que el radio del cono es igual a 5 centímetros y su altura de 12 centímetros? Y considerando que el helado que le sobra tiene la misma forma del cono. Al utilizar la fórmula para calcular el volumen de un cono, se conocerá la cantidad de helado que le resta al papá. Solamente se debe sustituir el valor del radio R y de altura H en la fórmula. El tip para esto es poner paréntesis donde se encuentran dichas variables y dentro de cada paréntesis poner su valor. Para el caso del radio se anota 5 centímetros y para el caso de la altura 12 centímetros. Antes de multiplicar todos los números que se encuentran en la parte del numerador, se desarrolla primero el número con potencia, es decir, 5 por 5 igual a 25 y centímetros por centímetro se obtiene centímetros al cuadrado. Ahora se recomienda multiplicar a los números que no son pi en la parte del numerador, es decir, 25 centímetros al cuadrado por 12 centímetros dan como resultado 300 centímetros al cubo. Después se divide 300 entre 3, dando como resultado un volumen igual a 100 que multiplica al valor de pi, con las unidades de centímetros al cubo. A pesar de que este es el resultado exacto del volumen o cantidad de helado, se recomienda multiplicar el valor de 100 por el valor de pi, que es aproximadamente 3.1416, conservando las mismas unidades. Al final se obtiene un valor de 314.16 centímetros al cubo. Pero como el volumen de un helado se mide en litros o mililitros, hay que tomar en cuenta que un centímetro al cubo es igual a 1 mililitro. Por lo tanto, ya sea que se considere el volumen exacto utilizando el símbolo pi o su equivalente como número decimal, se concluye que el volumen de helado que tiene el papá en su cono es de 314.16 mililitros, es decir, casi la tercera parte de 1 litro. ¡Listo! Con los contenidos que han revisado hasta el momento, ya conocen el origen y la aplicación de las fórmulas para obtener el volumen del cono y el volumen del cilindro. Por tal razón, es momento de que exploren en casa y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué cosas en forma de cono tienen a su alcance? ¿Y cuál es su volumen? ¿Qué cosas en forma de cilindro hay en sus casas? ¿Y cuál es su volumen? Hasta este momento pueden estimar y calcular el volumen de cilindros y conos, o de cualquiera de las variables implicadas en las fórmulas. Hagan su registro y anoten sus reflexiones y después guarden toda la información en sus carpetas de experiencias para que cuando regresen a clases puedan retomarla con sus maestras y maestros. Estamos llegando al final de esta sesión, pero antes de despedirnos, les reiteramos que es importante que consoliden con sus familias relaciones basadas en la empatía, el trabajo colaborativo, la paciencia y la tranquilidad, pues esta es la clave para generar y preservar un ambiente sano en sus casas y que motive su aprendizaje. Practíquenlo día con día. Recuerden que tenemos una cita para la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Acompáñanos a ver los programas de Aprende en Casa para secundaria.